trabajo al primer panel de esta mañana con un invitado muy especial. En la jornada de ahora vamos a hablar de sostenibilidad empresarial, la sostenibilidad como una herramienta en la gestión empresarial, y nuestro primer invitado es Jorge Medina. Jorge está de más, digamos, a ahondar en presentaciones, pero brevemente comentar que Jorge es cofundador y presidente del movimiento Capitalismo Consciente. Él durante casi 2 décadas fue presidente y CEO de Ernst & Young. Además es inversionista, ángel y director independiente. Jorge es columnista en diferentes medios de comunicación y conferencista internacional en temas vinculados al capitalismo consciente, sostenibilidad empresarial y gobierno corporativo. Sin más, Jorge, agradecerte nuevamente que nos regales este espacio y darte el micro para que puedas compartir con nosotros. Al término, faltando 5 minutos antes de tu ponencia, yo voy a encender mi cámara solo como reminder. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Milagros. Gracias también a Juan José por la gentil invitación. Y no puedo estar más de acuerdo con las palabras de María Fernanda. Quisiera ayudarme para esta charla, que va a tomar alrededor de no más de media hora, con unas imágenes, y si me permiten entonces compartiré mi pantalla, aunque aparezco deshabilitado. No sé si me pueden habilitar. Creo que ya está y puedes intentar ahora. Host disable dice. Ahora sí. ¿Ya estamos? Ya. Sí. Ok. Perdón un segundito que yo soy un poco lento con estas cosas. Así que voy a bajar ya. Ok, sí se ve la pantalla, ¿no? Voy a ponerla en full screen. Bien. Felicitaciones a Lima Airport Partners por tener esto tan importante en la agenda. Quiero empezar diciendo que me ha resultado muy connotativo que los organizadores del evento hayan escogido estas dos palabras para esta charla: sostenibilidad e incertidumbre. Lo de sostenibilidad es muy apropiado porque hay que entenderla, diríamos, en un contexto mucho mayor al ámbito de la empresa. Para que un país sea viable, para que su gente pueda vivir en democracia real, para que su gente pueda vivir en paz, es muy importante que su economía y su sistema empresarial sean sostenibles. Pero la sostenibilidad no puede ser concebida sin tener en cuenta un elemento central. Y ese elemento central es la interdependencia que existe entre todas las partes que conforman este sistema complejo de cosas, que algunos podemos llamar nación, país, sociedad, etc. Todas estas partes en este sistema complejo se interrelacionan, ¿no? La economía, los mercados, las empresas se interrelacionan con todos los demás. Se interconectan, se entrelazan, se vinculan y se afectan unas a otras. Entonces, el elemento central que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de sostenibilidad empresarial es la interdependencia radical que existe entre la empresa, la sociedad y el planeta. De hecho, algunos recordarán que en una CADE, no hace muchos años, se trató el tema, creo que el nombre era No más cuerdas separadas. Y lo otro que encuentro muy connotativo es la palabra incertidumbre. Además de connotativo, importante y oportuno. Porque
¿Qué caracteriza a una sociedad cuando enfrenta una situación de incertidumbre? Su falta de seguridad en todo aquello que considera importante, que considera vital para su funcionamiento, para sus vidas, para sus familias. Y cuando una sociedad vive en incertidumbre, eso produce inquietud, ansiedad, duda, desconfianza en su población. Y en el Perú hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque enfrentamos un grave problema de crisis sanitaria que ha originado a la fecha 200.000 muertes, con lo cual hemos llegado a ser el primer país del mundo con más muertes por millón de habitantes. Y el índice, este indicador, es el doble a la cifra de muertes por millón de habitantes del segundo país, que es Hungría. Incertidumbre también por la enorme desigualdad que existe en nuestro país. Un botón para muestra. Somos 22 millones de habitantes. De esos, 8 millones, es decir, 1 de cada 4 personas, no tienen acceso al agua potable. A pesar de ser el Perú uno de los 20 países más ricos del mundo en recursos de agua. Incertidumbre, porque la angustia de no tener clara, ¿no?, la recuperación económica y la mayor generación de empleo. Incertidumbre porque nos sentimos desprotegidos por la criminalidad, por la inseguridad ciudadana. Incertidumbre también por la pésima infraestructura, la baja calidad de los servicios de salud, de educación, nuestra frágil institucionalidad y sobre todo lo que decía María Fernanda, ¿no? Digamos, esta corrupción generalizada que existe en el país, que revela cómo el mal poder político se colude con el mal poder económico, causando mucho perjuicio al país. E incertidumbre también, porque hoy día nuestro país está fraccionado, fragmentado, debido a una clase política que le ha dado la espalda a la ciudadanía, ignorando que lo que ella quiere son estrategias para combatir la pandemia e iniciar la recuperación económica, la generación de empleo, y no quiere iniciativas políticas que lo único que causan son zozobra y desconcierto. Y en un entorno así, como el que estoy describiendo, sombrío, es claro que no es fácil hacer empresa. Porque a lo que he señalado se suma la obstrucción de un Estado ineficiente, burocrático, un sistema de justicia poco predecible y políticos, varios, haciendo gala de un populismo desbordado. Y para ponerle la cereza al pastel, la desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia el sistema capitalista y a la clase empresarial. Y es aquí, en medio de toda esta incertidumbre, que surge una pregunta relacionada con la otra palabra, sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer diferente en el Perú para convertirnos en empresas sostenibles que generen valor? Valor no solo económico o financiero, valor ambiental, valor social, valor humano. ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica? Para que nuestras estrategias, tanto de corto como largo plazo, satisfagan las necesidades humanas, ¿no?, de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. ¿Por dónde empezar? Y quisiera sugerir que una buena manera podría ser considerar lo que ya varias empresas importantes en el mundo están haciendo respecto a esta pregunta, ¿qué hacer? Son empresas con un elevado sentido de propósito que han encontrado en la filosofía global, llamada capitalismo consciente, una manera diferente de hacer negocios sostenibles, negocios rentables, negocios conscientes, como nos gusta decir en el movimiento. Y queremos que esta charla sea lo más práctica posible, y en los siguientes minutos quisiera hablarles de
de los 4 pilares que sustentan esta filosofía. El primer pilar se refiere al propósito, pero no a cualquier propósito, a un propósito elevado, un propósito superior. Para hablar con toda franqueza, nos hemos acostumbrado, no solamente en el Perú, en el mundo ocurre esto, nos hemos acostumbrado a creer que el propósito de nuestras empresas tiene que ver fundamentalmente con la primera línea y la última línea del estado de ganancias y pérdidas. Es decir, con nuestras ventas, nuestra participación en el mercado y cuánto tenemos de utilidad. Y si bien la rentabilidad es muy importante, el factor realmente clave para asegurar la sostenibilidad en una empresa es el propósito superior. Y el propósito surge de la oportunidad de satisfacer una necesidad humana. Piénsenlo por un momento. Piensen en cualquier industria, cualquier sector, cualquier empresa, y contesten a esta pregunta. ¿Para qué existe? ¿Qué necesidades resuelve? ¿Qué bienestar genera? Cualquier empresa, independientemente de su industria, sector, tamaño, forma societaria, ubicación geográfica, todas las empresas se crean con un solo propósito: satisfacer necesidades sociales, ambientales y humanas. Y por eso es que es muy importante que cada empresa explicite su propósito. ¿Para qué existe? Es clave. Y los directorios tienen que poner este tema en su agenda, siempre, permanentemente. Revisarlo 2, 3, 4 veces al año. No digo cambiar el propósito, sino que esté presente. ¿Por qué? Porque cuando un propósito es explícito, cuando se vive, cuando se lleva a la práctica la razón de hacer de la empresa, ¿qué pasa? Nuestros colaboradores, nuestros empleados, por ejemplo, encuentran un punto común que va más allá de la mera ejecución de sus tareas. Nuestros clientes se identifican con nuestro propósito, mostrándonos su preferencia. Los mercados y la ciudadanía en general incrementan su aprecio hacia nuestra marca y así logramos la ansiada licencia social. Cuando el propósito tiene que ver básicamente y fundamentalmente con solo generar utilidades para los accionistas, flaco favor le hacemos al sistema capitalista de la libre empresa. Es como dice Larry Fink, ¿no? Todos seguro saben que es el CEO de BlackRock, la mayor administradora de fondos del mundo. Todos los años, cada enero, Fink hace una carta que dirige a los CEOs de todas las empresas globales donde invierte BlackRock y les pide desarrollar estrategias de largo plazo que no solo logren resultados económicos sostenibles, sino que contribuyan positivamente a la sociedad. No con filantropía, ni siquiera con responsabilidad social empresarial, sino desde sus propios modelos de negocios, beneficiando a todas las partes interesadas. Larry Fink dice: sin un sentido de propósito, ninguna empresa alcanzará su máximo potencial y sacrificará su futuro porque perderá la confianza de sus stakeholders a sucumbir a presiones de corto plazo. Guy Kawasaki, ¿no? Este gurú en nuevas tecnologías y marketing, señala algo muy importante. Para comenzar una empresa, esta tiene que tener un sentido, un propósito, que sus productos y servicios hagan del mundo un lugar mejor. Y este concepto es clave para el éxito, para la sostenibilidad. Es como, seguramente muchos habrán visto, el TED Talk del inglés Simon Sinek, How Great Leaders Inspire Action, visto por millones de personas. Sinek nos explica cómo funcionan los mercados y nos hace ver que los mercados prefieren a las empresas que ponen a las personas en el centro de su propósito.
Dice Cine que la gente no compra lo que hacen las empresas. La gente compra el por qué hacen lo que hacen. Es decir, compran porque se identifican con el propósito de la compañía. Y un ejemplo que me gusta mucho poner es el caso de Unilever. Su propósito reza así: hacemos que la vida sostenible sea un lugar común en el mundo. De hecho, un tema que llamó mucho mi atención hace algunos años fue conocer cómo Unilever ayudó a resolver un grave problema en la India. Mediante la venta de su jabón Lifebuoy, a solo 3 centavos de dólar el jabón, Unilever introduce este jabón y empieza a realizar una campaña para enseñar a madres y niños a lavarse las manos y reducir así las muertes por diarrea. Era terrible. Y en su primera incursión, la primera campaña que hacen, logra reducir las muertes de 36% a 5% en Tesgora. Tesgora, el pueblo indio con mayor índice de esta enfermedad mortal. Y hoy día, las ventas anuales de este jabón crecen a 2 dígitos y la campaña está presente en muchísimos países similares a India, salvando literalmente a millones de niños de muerte prematura. Otro caso que también me gusta mucho mencionar es uno que está muy relacionado con la industria de Lima Airport Partners, es el caso de Southwest Airlines. Su propósito es conectar a la gente con lo que es importante en sus vidas a través de viajes aéreos, confiables, amigables y de bajo costo. Bajo el liderazgo de Herbert Kelleher, Southwest honra su propósito y con mucho éxito. Miren, no solo ha logrado que la rotación de sus empleados sea considerablemente menor a la media en su sector, sino que ha sido quizás la empresa más rentable de la aviación comercial. Para que la compañía hiciera realidad su promesa de ofrecer tarifas bajas, ¿qué hizo? Eliminó servicios innecesarios en sus vuelos, utilizó básicamente un solo tipo de avión, el Boeing 737, evitó el sistema de hub utilizado por otras aerolíneas y se centró en puertos secundarios, entre otras medidas que tomó, y creó un modelo de negocios que respondiera a su propósito, que era democratizar el vuelo en avión porque era muy costoso. Y todo eso llevó a que Southwest fuera varias veces nombrada como una de las empresas más admiradas de los Estados Unidos. Para terminar este primer pilar del propósito, un takeaway práctico que funciona. ¿Podemos hacer realidad el propósito superior? Esto es lo que hacen las empresas conscientes. Si alineamos los sistemas de evaluación y de compensación del CEO y de los principales ejecutivos de la empresa con el logro real del propósito definido por la organización. Y en esto los directorios juegan un rol clave. Cuando queramos saber cuán sostenible es una empresa, averigüemos bien cómo ha articulado su propósito e indaguemos si éste tiene incorporado aquel elemento clave que señalamos al inicio de la charla, la interdependencia radical que existe entre la empresa y los demás grupos o elementos que conforman este sistema complejo de cosas llamada sociedad. Lo cual me lleva al segundo pilar, integración con los stakeholders. En este pilar, ¿qué es lo clave? Que la empresa ponga al ser humano y su ecosistema en el centro mismo de sus modelos de negocios y estrategias empresariales, como vimos el caso de Southwest Airlines y de Unilever. Y este proceso consiste en migrar, ¿no?, este enfoque egocéntrico que ha caracterizado al sistema capitalista en las últimas 4 o 5 décadas, en el que ha prevalecido esta
teoría de Milton Friedman, conocida como la teoría del accionista, y que él expone con mucho detalle en su libro Capitalismo y Libertad, y en algunas otras publicaciones, en la que Friedman señalaba que la empresa no debe tener ninguna otra responsabilidad para la sociedad ni para otras partes interesadas, porque su única preocupación es aumentar las ganancias para sí y para sus accionistas, actuando de forma ética. Y esto es lo que ha predominado en los últimos años en el mundo. Y esto es precisamente lo que líderes de importantes empresas globales vienen cambiando. Y cuando una empresa logra por fin considerar a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores, no como medios o instrumentos, sino como fines en sí mismos, y les da la misma importancia que otorga a sus accionistas, allí la empresa empieza a asegurar su sostenibilidad. ¿Y saben por qué? Porque eso significa que ha dejado atrás su visión cortoplacista y ha adoptado una de largo plazo. En otras palabras, cuando la empresa hace eso, deja atrás ese viejo paradigma, ¿no?, que todos conocemos, del trade-off o suma cero, en el cual uno gana y el otro pierde, y adopta un enfoque virtuoso, ganar, 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 en el cual todos se benefician mutuamente. Y para terminar este pilar, este segundo pilar, un takeaway también. ¿Cómo una empresa puede iniciar una real integración con sus stakeholders? Miren, todos hacemos planeamiento estratégico. Y una empresa consciente, ¿qué es lo que hace? Siempre involucra en sus procesos de planeamiento estratégico a sus stakeholders. Los involucra. No necesariamente en todo el proceso, pero en partes importantes. ¿Por qué? Porque para que su negocio tenga éxito, tiene que considerar el éxito de sus stakeholders. Porque son fines, no medios, no instrumentos. Y esto, que puede parecer un poco extraño, no reviste ningún riesgo. De hecho, solo produce contingencia de ganancias. ¿Por qué? Porque la empresa se adelanta a situaciones que de otro modo podrían afectar sus negocios en el futuro, y de hecho administra mejor sus riesgos. Quiero pasar rápidamente ahora al tercer pilar: cultura empresarial consciente. Como dijo el gurú del management, Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Por qué Peter Drucker dijo esto? ¿Por qué la cultura no puede esperar unas poquitas horas más para comerse a la estrategia en el almuerzo? ¿Por qué se la tiene que devorar en el desayuno? Porque Peter Drucker quería enfatizar lo siguiente: siendo importante la estrategia, algo que por décadas nos han enseñado en las escuelas de negocios, la cultura es más relevante, es crítica, es fundamental. ¿Por qué? Porque la estrategia es pensada, diseñada, ejecutada por personas, por gente. Y las personas que estamos en una empresa, seamos empleados, ejecutivos o el mismo CEO, actuamos según la cultura prevaleciente en la empresa. De allí que veamos cómo el mercado asocia el éxito de las empresas a la manera de ser de su gente. Y también de allí que constatemos cómo muchas empresas han quebrado debido al bajísimo nivel de conciencia prevaleciente en su cultura empresarial. Una empresa, ¿qué es una cultura consciente? ¿Cómo se manifiesta en una empresa? Es cuando la compañía, o los cimientos de la compañía, ¿no?, sus fundamentos, valores, principios, prácticas, hábitos, conductas, resultan evidentes a todos sus stakeholders. Resultan evidentes a la sociedad. Y no porque la empresa publicite o marketee sus valores, su código de ética, de conducta, no, sino porque la forma en que actúan y operan es evidente. Y cuando el mercado comprueba que la empresa vive sus valores día a día, cuando el mercado comprueba que honra la promesa declarada en su propósito superior, la empresa se adelanta a cualquier duda, a cualquier interrogante, pues su comportamiento habla por ella,
y eso hace que se gane la confianza de la sociedad. Y no sé si es un takeaway de este tercer pilar, pero sí quiero darles un dato. Hay varios estudios que demuestran que las empresas que han logrado desarrollar una cultura consciente son aquellas que menos gastan en publicidad, en marketing, en relaciones públicas y en gastos legales. Creo que es claro por qué. Y finalmente, quisiera hablarles del cuarto pilar, liderazgo. Y si hay algo de lo que nadie duda, es que hoy el mundo sufre una aguda crisis de liderazgo. Hasta hace poco, probablemente otras eran las urgencias, ¿no? Lo que resulta evidente, pero de un tiempo a esta parte, el liderazgo público, político, empresarial, está recibiendo muchos reclamos de la sociedad. Recientemente, la firma Edelman, ¿no? Seguramente todos la conocen, emitió un informe especial de su versión Trust Barometer, al que denominó Trust, the New Brand Equity, o una suerte de confianza, el nuevo valor de la marca. Y este estudio muestra cómo, en opinión de los consumidores, las marcas, las empresas, tienen una responsabilidad sin precedentes para mejorar la sociedad. Es decir, para hacer el bien mediante sus bienes y servicios. Insisto, no hablamos de filantropía. Noten esto, en un estudio previo, Edelman, hace poquito más de un año, había encontrado que los consumidores, al inicio de la pandemia, pedían a las empresas, a las marcas, que fueran sus salvadores, que los protegieran con productos asequibles. Pero en esta investigación actual, a la que hago referencia, The New Brand Equity, Trust, the New Brand Equity, Edelman muestra un cambio dramático. Los consumidores creen que tienen el poder de obligar a las empresas a cambiar. 63 de cada 100 creen que está en ellos el poder de obligar, dice el estudio. Y 78 de cada 100 quieren ejercer ese poder para que las empresas mejoren a la sociedad. Esto, creo, me parece que María Fernanda también lo señaló, esto es claro. Entonces, ¿qué vemos? Que la confianza se ha convertido en una poderosa razón de compra, tan esencial como la calidad del producto y su valor. Los líderes conscientes saben que el sistema capitalista de la libre empresa está en riesgo, está bajo ataque, bajo mucha crítica, y por eso se esfuerzan en innovar sus modelos de negocios para abordar mediante sus bienes y servicios los grandes imperativos que enfrenta el mundo, como la desigualdad, el cambio climático, la inseguridad, el racismo, la desnutrición, la falta de buenos sistemas de salud, de educación, entre otras necesidades. Haciendo negocios, pero negocios conscientes, con las características que hemos señalado. O sea, toda empresa en realidad necesita una estrategia de sostenibilidad, que se base en un propósito elevado, que integre a sus stakeholders, que desarrolle una cultura y liderazgo conscientes. Pero en tiempos de crisis, de incertidumbre, hay quienes pueden pensar que es inviable, inaplicable, inconveniente adoptar estrategias de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la relacionan a gastos adicionales que afectarían la rentabilidad de la empresa y el retorno a los accionistas. Sin embargo, la realidad muestra todo lo contrario. Y hay mucha evidencia, basada en cientos de estudios e investigaciones que indican cómo las empresas conscientes, las que tienen programas de sostenibilidad, ¿no?, cuyos modelos de negocios responden a esta estrategia de sostenibilidad, son mucho más rentables que cualquier otra empresa.
Ya estamos terminando, no tenemos mucho tiempo para citar varios estudios, pero por lo menos quiero señalarle uno. Y he seleccionado el estudio que dio lugar al libro Firms of Endearment, que es una suerte de empresas que se hacen querer o empresas de cariño. Y en este estudio, los investigadores Wall, Chet y Sisodia demuestran cómo las valorizaciones de las empresas conscientes que ellos estudiaron por varios años son extraordinariamente más altas que cualquier otra. Empresas como 3M, Adobe, Colgate, Costco, Disney, Subway, que veíamos hace un momento, Whole Foods Market, Timberland, Trader Joe's, Unilever, entre muchas otras, han sido estudiadas por años por estos investigadores. ¿Y qué cosa tienen en común todas ellas? ¿Qué tienen en común? Que sus valorizaciones, ¿no? Valorizando la empresa, su valorización bursátil o patrimonial, han superado, la de las empresas conscientes, han superado en más de 6 veces a las empresas From Good to Great del estudio de Jim Collins, que seguramente todos conocen. Y en más de 14 veces a las empresas del Standard & Poor's 500. No durante un año, 2 o 5, durante un periodo de 15 años. Y es impresionante entonces comprobar cómo empresas que tienen un elevado sentido de propósito, que tratan mejor que nadie a sus empleados, que respetan el medio ambiente, que consideran a sus clientes y proveedores no como medios o instrumentos, sino como fines en sí mismos. Empresas como la que ven ustedes ahí, que articulan sus estrategias incorporando en ellas a las comunidades, al medio ambiente. Empresas cuyos líderes influyen positivamente en los hacedores de políticas públicas de los países donde operan, porque sientan posición en temas que afectan a la sociedad, cosa que deberíamos hacer en el Perú. Es increíble cómo todas estas empresas son asombrosamente o tienen resultados asombrosamente superiores a otras importantes empresas que no necesariamente siguen todos los principios de capitalismo consciente. Porque, queridos amigos, hacer utilidades no está reñido para nada con actuar conscientemente. De hecho, es irresponsable, es poco ético no generar utilidades, pues estas sirven también para ser reinvertidas en la empresa y para iniciar nuevos procedimientos que resuelvan necesidades ambientales, sociales y humanas. Y termino señalando que hay mucha literatura al respecto. Hay abundante información de cómo llevar a la práctica estrategias de sostenibilidad basadas en la filosofía del movimiento global capitalismo consciente. Y si alguien está interesado en conocer más, aquí le pueden tomar una foto a lo que aparece en la pantalla, y ahí hay un link que los llevará a las fuentes de referencia donde encontrarán mayor información. Quiero terminar señalando algo que está en el mensaje de Lima Airport Partners, es que debemos trabajar juntos como país, ¿no? En equipo, como dicen ellos, para despegar nuevamente, para llegar nuevamente a ser aquel país predecible, justo, inclusivo, en donde su gente pueda vivir en paz. Y la empresa sostenible es fundamental y clave para ese objetivo. Muchísimas gracias.